Bueno, nuestra siguiente ponente es Lidia Sánchez Milán, que es la presidenta directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, funcionaria de los cuerpos superiores de administradores generales y de gestión administrativa de la Junta de Andalucía. Tiene una larga experiencia profesional, ha sido desde el 2012 al 2019 secretaria general de la Administración Pública, también ha sido secretaria general de Políticas Públicas y secretaria general técnica de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Es la primera mujer en dirigir la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en más de sus 400 años de historia. Y tiene la Cruz al Mérito de Policial en distintivo blanca. Muchas gracias por acompañarnos y ahí nos puedes Muy bien. Gracias a ti. Gracias. Bien, bueno, pues mi primera palabra de saludo, ¿qué hago? ¿Qué te pasa? Vale. Y sí, se me escucha, creo, ¿no? Sí. Bueno, pues de saludo y de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a la Fundación Policía Española por invitarnos a este evento, en este marco, además, incomparable, en el que yo recordaba cuando veníamos hacia acá, cómo asistía como alumna becada, recién licenciada, a distintos cursos hace ya, bueno, demasiados años, ¿no? Como de casi todo, ¿no? En este caso más de 30 años. Y bueno, pues volver aquí y volver de la mano de la Fundación de la Policía, bueno, pues para nosotros es especialmente relevante. Por eso, hombre, Jesús, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Ahora, cuando estábamos escuchando a Pedro, bueno, yo no sé si es ortodoxo, pero calificaría de sorprendente, ¿no? Sorprendente para los que no estamos familiarizados con ese mundo, todo lo que supone el desarrollo tecnológico aplicado a tan alta finalidad, ¿no? Él hablaba en general de la identificación y yo les voy a hablar sobre la identidad. En un camino junto a la Policía Nacional, en el que, bueno, pues hablaré de ese camino y hablaré también de nuestro presente. Ya esta tarde Juan Crespo seguro que comparte con nosotros lo que vislumbramos en un futuro que ya tocamos, ¿no? Me acompaña también Alberto Sánchez, que es nuestro jefe de departamento de documentos de identificación y es, bueno, pues el alma mater que hace posible junto al equipo todo lo que hacemos, ¿no? Como le digo, yo voy a compartir, espero que brevemente y sin cansarle, pues cómo es mi visión de dos instituciones históricas, la Policía Nacional y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que hemos creado una solvente relación que ha dado lugar a lo largo de los 40 años de relación que nos unen, pues a productos de seguridad únicos y por el que espero, cuando termine esta sesión, haber contribuido a incrementar el orgullo que todos y cada uno de los que trabajamos en estas cuestiones debemos tener en torno a lo que supone la identidad de los españoles y de las españolas, ¿no? También le hablaré brevemente del cambio profundo en el que ambas instituciones, yo creo que un poco como todos, ¿no?, estamos inmersos hacia lo digital y cómo sabremos responder desde lo público, siempre desde lo público, al reto histórico al que nos enfrentamos, ¿no? Y eso pues tiene también mucho que ver con el bloque concreto de esta fase en la que yo intervengo, de los sistemas TIC para una planificación óptima, ¿no? Y vamos a empezar con una brevísima historia. Decía María Jesús que en más de 400 años ha habido que esperar a que una mujer presidiera la fábrica, pero es que son 400 años lo que nos contemplan, ¿no? Felipe III, además ininterrumpidos, Felipe III fue una figura, ¿no?, que será recordado no solamente por la expulsión de los moriscos, ¿no?, o la pacificación internacional, sino que fundó la Casa de la Moneda de Madrid,
mediante una real orden en el que decretó su apertura, su inicio de actividad, nombrando al duque de Uceda como el primer presidente de esta entidad, ¿no? Es un predecesor, junto a 70 que han venido después, en el que inició la andadura de la fábrica de la moneda, en ese momento solo con la parte de casa de la moneda. Pasaron los años y otro de los hitos relevantes son que en el año 1861 la reina regente María Cristina... Sí, vale, pero antes de pasar eso, nos fuimos a lo que hoy es la Plaza de Colón, ¿no? En un edificio que fueron de las cosas que, bueno, era un momento en el que el patrimonio no tenía el valor y el reconocimiento que tiene hoy, y ahora ya hay una plaza, pero en su tiempo estuvo la Casa de la Moneda. Y fue con esta reina regente con la que ya se creó formalmente la parte de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que hoy conocemos, ¿no? En el año 64 nos trasladamos a unas modernas instalaciones en su momento, que hoy ya se nos quedan pequeñas y se nos quedan un poquito superadas, convirtiéndose en calle Jorge Juan, en Madrid, en el espacio industrial que hoy conocemos. Como les digo, son 406 años de historia ininterrumpida, de servicio público. ¿Y qué es lo que nos ha aportado esa larga trayectoria? Pues yo destacaría que lo más importante que nos ha aportado es que somos una entidad pública empresarial con una personalidad propia, que acumula además una experiencia colectiva de trabajo, ¿no?, que hace que nuestra vocación de servicio público esté muy interiorizada, ¿no? Es algo que se trabaja con normalidad y venimos acompañando a las administraciones públicas pues desde el inicio de nuestra historia. En cuanto a nuestros productos, un poco también por situarles dónde estamos, haré un pequeño repaso de la situación. Nuestro origen, como he dicho antes, es la acuñación de moneda en nuestro país y en el imperio, ¿no?, porque también se hacía en España todas las monedas donde no se ponía el sol, ¿no? Nuestra cartera de productos fue creciendo y es fundamentalmente a lo largo del siglo XX en donde empieza a diversificarse, ¿no? En primer lugar fue con los billetes de lotería, que empezamos a fabricarlo en 1939. En 1940 pasó del Banco de España a la Fábrica de la Moneda el llevar a cabo la fabricación de billetes, y con la ley del juego del 77, los cartones de bingo. En 1985 empezamos con el tema de trabajo del DNI, de los pasaportes, que ahora me detendré con más detalle. En el año 92 hicimos las primeras tarjetas chip que se hacían en España, las entradas de seguridad, eventos culturales y deportivos. En 1996 creamos algo muy importante, que es nuestro departamento CERES, nuestro departamento de certificación, que es el embrión del momento en el que estamos ahora mismo, ¿no?, y que ahora también compartiré. ¿Y cuáles son las características que tiene toda esta relación dispar y sin demasiada conexión aparente, ¿no?, entre este simple enunciación, porque son 1.300 los productos que fabricamos, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué característica común tienen, ¿no? Pues estos productos tienen de característica común que son productos de seguridad y confianza. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por encima de todo, es una entidad pública empresarial que lleva a cabo la elaboración de productos y la prestación de servicios de seguridad. Esa es una característica muy relevante que ya empieza a situaros sin duda en el porqué de nuestro estrechísimo vínculo con la Policía Nacional. Nosotros hacemos tanto los soportes físicos como digitales de manera que sean inalterables e inimitables, ¿no? De ahí ese rasgo que les compartía, ¿no? Y de confianza, porque son productos íntegramente diseñados, desarrollados y fabricados por una entidad pública española con tecnología española que lo hace además bajo criterios de eficiencia y de eficacia, con criterios no mercantiles, sino con criterios donde el beneficiario último de nuestra actuación es el ciudadano, no considerado como un consumidor final, ¿no? Creo que son elementos también muy relevantes que van conformando, como os digo, el porqué de nuestra presencia aquí, ¿no? Y bueno, llegamos al presente y creo que, como todos, el hecho de que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre sea
tenga un peso de la tradición muy, muy potente. Eso no significa que no seamos una entidad dinámica, una entidad adaptativa, una entidad en continua reinvención y que yo podría resumir con el calificativo de innovadora, ¿no? Nosotros estamos en el camino de esa renovación, ¿no? El COVID a todos, a nivel mundial, ¿no? Pues lo ha revolucionado todo, sobre todo ha acelerado procesos de años en relativamente poco, bueno, incluso días, ¿no? Si hablamos del teletrabajo o del mal llamado teletrabajo, ¿no? Pero ha arrasado con la economía, ha acabado con muchos empleos, no solamente por la crisis en sí misma, sino por la evolución de los empleos que se van necesitando. Y nosotros llevamos a cabo en ese marco ese proceso de transformación en el que yo simplemente enunciaría tres elementos fundamentales que lo presiden, ¿no? Por un lado, nuestros nuevos estatutos y nuestro plan de empresa FNMT 4.0, ¿no? Estamos trabajando, precisamente nos acompaña uno de nuestros consejeros, ¿no?, en el Consejo de Administración de la fábrica, ¿no?, donde bueno, pues estamos ya ultimando lo que es la aprobación de unos nuevos estatutos en el que los órganos de gobierno se reorganizan, donde ampliamos nuestro objeto social. Durante la pandemia sucedió algo muy significativo para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y para la Administración General del Estado, y fue que en el marco de la pandemia, en uno de los reales decretos leyes que se aprobaron para llevar a cabo todas las medidas, ¿no?, que el gobierno de una manera incesante iba adoptando, pues casi de los primeros, porque fue el Real Decreto Ley 11, que es de 30 de marzo del año 20, o sea, llevábamos 15 días de estado de alarma, ¿no?, pues se modificó la ley de contrato en ese Real Decreto Ley y se estableció, por su carácter esencial y por su carácter crítico, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como medio propio, no ya solo de la Administración General del Estado, que venía siéndolo hasta donde alcanza nuestra memoria, sino también de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas. De manera que especialmente contribuyéramos desde la fábrica a lo que es la interoperabilidad de todos los sistemas, de todos los elementos que ahora se están desarrollando de una manera intensa y que requieren de esa aportación. Pero esa transformación que les decía no solamente es externa, sino que tiene que ser interna, ¿no? Nosotros andamos ahí acelerándonos mucho para estar en perfecto estado de revista y poder seguir siendo útiles a las administraciones públicas en la demanda que hacen de nuestros productos y sobre todo de nuestros servicios, ¿no? Y todo eso además, lo repetiré varias veces a lo largo de mi intervención, todo eso además bajo la pátina, bajo el núcleo del afianzamiento de nuestro papel en el servicio público, ¿no? Nosotros asumimos con mucho orgullo, ¿no?, con mucho orgullo nuestra función instrumental al servicio de nuestros clientes institucionales, porque nuestra responsabilidad es doble, ¿no?, el poder hacer la mejor prestación de esos servicios, pero también con la ciudadanía, no perderla nunca de vista, de que es la realmente destinataria final de nuestra actuación. En definitiva, estamos en plena transformación, en un momento, como bien apuntaba el título genérico, ¿no?, de estas jornadas, ¿no?, ese momento de transformación que nos llevará, bueno, pues esperamos para otros años, a otros cientos de años más, ¿no?, a la fábrica, ¿no? Y este proceso tiene que tener, bueno, pues esa planificación óptima que supone este bloque, ¿no?, de intervenciones. Y yo destacaría como las grandes palancas que nos están acompañando en este proceso de cambio es, por un lado, la sostenibilidad. La FNMT es una industria y, como tal industria, a pesar de que lleva a cabo productos también tradicionales que hacemos y seguiremos haciendo, debemos avanzar e incorporar utilidades y sumar las nuevas tecnologías continuamente a todos los procesos que llevamos a cabo. Pero también tenemos que hacernos más verdes, ¿no? Nosotros abogamos por ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, ¿no?, y así estamos trabajando. Otro de los elementos palanca muy importantes es que hemos elaborado un catálogo de servicios digitales, un catálogo real,
un catálogo sólido, un catálogo atractivo que nos permita ofrecer soluciones desde lo público a todo el sector público. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Pero sin calidad no podemos avanzar. Entonces hemos declarado el año 2021 el año de la calidad a nivel interno. Andamos todos volviéndonos locos un poco unos a otros, pero sí impregnando absolutamente de excelencia a todo lo que hacemos. Y una vez más, sin olvidar que el centro de nuestra actuación son los ciudadanos, ¿no? De ahí que la responsabilidad social es un elemento que tenemos siempre muy presente también en la fábrica. Más brevemente aún, solamente darle un flash para que nos conozcan mejor sobre ese catálogo de servicios digitales que acabo de decirles, pues cómo contiene una serie de elementos, ¿no? que son una realidad, no son, como decimos muchas veces allí, un PowerPoint, sino que detrás tienen hierro, como le gusta decir a Felipe Amores, que es nuestro responsable tecnológico. Y nosotros estamos trabajando, por un lado, en contribuir, forma parte ya de una realidad en nuestro catálogo, a que se pueda llevar a cabo la identificación remota de los ciudadanos, de las empresas, de los propios empleados públicos, en lo que son las relaciones, en esa digitalización de la administración, en esas relaciones no presenciales, ¿no? Todos pudimos comprobar con el inicio de la pandemia cómo la administración cerró de un día para otro, dejamos fuera del sistema de un día para otro a muchísimos ciudadanos que estaban en el peor de los momentos necesitados de recibir la prestación de servicios públicos que no recibieron. Y le hace desde temas de ERTE, temas de salarios mínimos, temas, en fin, de una serie de medidas que nos han hecho pues llegar a tener ese elemento al servicio de todas las administraciones de identificación remota. Bueno, se conoce como onboarding, pero yo soy una defensora del castellano, que tenemos denominaciones también para todo esto, y sería, por tanto, la identificación remota. Pero también tenemos como realidad toda la técnica del blockchain, que de tanto también se habla mucho de ella en estos tiempos, ¿no? Que tiene además unas aplicaciones prácticas a casos de uso que ya estamos llevando a cabo, con el respaldo de la Unión Europea, que somos la única entidad europea que ha designado como nodo para llevar a cabo todos los temas precisamente en el aspecto de la identidad, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ese reconocimiento europeo es otro motivo de orgullo también, yo creo, para España, ¿no? En algo porque no siempre tenemos el autoconcepto, ¿no? sobre nuestras potencialidades y nuestras capacidades. Y bueno, quizá citaría solamente una vez más lo que he dicho antes, de que trabajamos en la extensión del encargo general que tenemos con el Ministerio de Hacienda para todos los temas relacionados con las certificaciones cualificadas de uso de la identidad, como el paso siguiente al Documento Nacional de Identidad, apostando por esa interoperabilidad que haga que las soluciones que se adopten los ciudadanos las puedan llevar a cabo con independencia de la administración ante la que estén gestionando sus expedientes, ¿no? Y no hacerles hablar en el idioma digital de cada una de las administraciones públicas, que provocan falta de accesibilidad y sobre todo provocan distanciamiento y provocan rechazo por parte de la ciudadanía, como sin duda tendremos en el coloquio de esta tarde ocasión de referirnos a estas cuestiones, ¿no? Pues bien, pues llegamos al punto que les decía antes de qué pasa entre la Dirección General de la Policía y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿no? Pues entre nosotros pasan cosas muy interesantes, ¿no? Nosotros tenemos una estrecha relación, que cuando yo llegué a la fábrica un mes antes de la pandemia, hoy hace un año y medio que llegué
a la presidencia de la fábrica, ¿no? Y bueno, pues pude comprobar desde el principio que había unas relaciones en general muy buenas con nuestros clientes institucionales, pero también pude comprobar que con la Policía Nacional es diferente, y no es una forma de hablar, porque está basada en realidades, sobre todo de un día a día, porque como toda relación, lo importante es el día a día, no los acontecimientos, ¿no? Ese día a día hace que nosotros, como digo, tengamos una relación diferente con la Policía Nacional. ¿Y por qué es diferente? Pues es diferente porque, como he puesto ahí, nosotros compartimos mucho a lo largo de este tiempo, seguimos compartiendo en estos momentos tan difíciles y tenemos además mucho en común, ¿no? Nosotros tenemos la misma inquietud en mejorar, tenemos en permanente estado de revisión todas nuestras actuaciones y debemos además evolucionar paralelamente a como la sociedad nos está demandando. Y yo creo que eso es algo que, más allá de este momento de pandemia, ya teníamos interiorizado y a esa llamada obedecíamos, ¿no?, en nuestra relación, ¿no? Pero además hay otro elemento muy relevante, ¿no?, que quiero destacar y que ya he dicho antes. La fábrica es una empresa de seguridad y ese es otro de los elementos que compartimos y otro de los elementos comunes, ¿no? Nosotros coincidimos en la seguridad, protegemos a la ciudadanía. Por supuesto, no rechazamos, al contrario, trabajamos en ser cada día más ágiles, en avanzar, pero siempre buscando soluciones seguras. Las más seguras, porque eso generará esa confianza del ciudadano, pero también, como digo, esa usabilidad. Entonces, el reto está en poder armonizar ambas cuestiones, porque además, créanme si les digo, que son compatibles. Tienen que ser compatibles, pero es que son compatibles, ¿no? Y todos los días lo comprobamos, ¿no? Y como no, como he dicho antes, nuestra vocación de servicio público es también compartida, ¿no? Nosotros somos instituciones que siempre hemos sido públicas y en este momento de la pandemia creo que todos debemos reflexionar sobre la necesidad de huir de las soluciones fáciles, ¿no? Estamos en un momento muy volátil, en un momento, yo decía el otro día, que más que líquido parece gaseoso, ¿no? Entonces, hay muchos cantos de sirena, hay muchos ofrecimientos fáciles que luego, bueno, pues nos duele la cabeza, ¿no? Nos duele la cabeza en cuanto que miramos solamente en la dirección de ser muy usables, pero no muy seguros, ¿no? Y creo que esa utilidad que representa el trabajo en común ahora es más importante que nunca, ¿no? Por ese momento de, bueno, como decía antes, volátil, ¿no?, en el que estamos, ¿no? Y es que nuestra relación es una relación de una historia de éxito, ¿no? Es una historia de muchísimo trabajo, pero el trabajo, como el valor, se presupone, ¿no? Pero también un trabajo, yo creo, en el que nos podemos sentir todos muy orgullosos por todos los hitos que hemos ido alcanzando, ¿no? Como digo, es una relación de 40 años, cuyo claro ejemplo más destacado es nuestro documento nacional de identidad. Y ya he entrado en suerte, ¿no?, que era donde quería llegar, ¿no? Es el documento además que nos identifica a todos los ciudadanos y es el que además en el que más confía la ciudadanía, ¿no? Le hablaba antes de la importancia de la seguridad y de la confianza, ¿no? En 1981 llevaban 30 años el documento nacional de identidad con su semejanza esencial, básica, al primer modelo de 30 años atrás, ¿no? Pero fue el momento en el que había que avanzar en seguridad en este documento. Se creó un grupo de trabajo, una comisión de trabajo por el Ministerio del Interior junto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para estudiar cómo llevar a cabo ese proceso de dotarlo de una mayor seguridad, pero también otro aspecto muy relevante, y es llevar a cabo un proceso de fabricación y de expedición también armonizado. Por tanto, no era solamente actuar sobre el documento en sí, sino sobre todo su proceso, tanto de fabricación como de expedición, ¿no?
Seguimos trabajando sobre ese modelo también, como os digo, y el resultado nos llevó a 1990 con el primer DNI, en el que ya no solamente era un cambio de su aspecto, ¿no?, de respecto al modelo anterior, sino que su expedición se realizó por primera vez mediante un sistema centralizado y de una forma informatizada. Luego le sucedió la versión de 1996, que mejoraba las medidas de seguridad, y en el año 2006 expedimos el primer DNI, el primer DNI electrónico, ¿no? Pero en el año 2021, o sea, hace poquitos días, pasamos a Pedro, ¿no?, en junio fue cuando se produjo, ¿no?, el ministro del Interior, en este caso en la comisaría de Móstoles, pues hizo una presentación pública del último producto, que es más que un producto, ¿no?, que es el DNI europeo, o también conocido como el DNI 4.0, ¿no? Este DNI sustituye al DNI 3.0, que le decía que era el último que habíamos producido, y asume todas las funciones, lógicamente, de acreditación que tiene el DNI tradicionalmente, ¿no? Este DNI incorpora también la identificación electrónica de su titular y también permite la firma electrónica de los documentos de los términos previstos por la ley. Por tanto, es más que una tarjeta, ¿no? Este DNI europeo obedece también a un reglamento europeo del Parlamento y del Consejo de 2019 sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de su familia que ejerzan su derecho a la libre circulación. Ahí es nada, ¿no? El título ya de por sí da idea de la relevancia, ¿no?, y la importancia que tiene de que todos los ciudadanos y ciudadanas europeos estemos identificados en base a unos parámetros, en base a unos elementos que definan ese documento de identidad. Ese reglamento establece pues una serie de indicadores. Yo ahora le haré una exposición gráfica, ¿no?, sobre qué supone este DNI europeo, este DNI 4.0, pero una vez más la Policía Nacional pues está preparada para su implantación. Incluso nos hemos adelantado, ¿no?, nos hemos adelantado respecto al tiempo, porque la entrada en vigor de la determinación de este reglamento es el 2 de agosto de este año. Para entonces todas las oficinas de expedición del DNI pues estarán ya preparadas para llevar a cabo esa expedición con normalidad, pero ya en Móstoles iniciamos ese punto 2 meses antes de posibilidad de esa expedición, ¿no? El DNI 4. Bueno, sí, como quieras. Bueno, si quieres vuelve, perdona. El DNI 4.0, como les digo, es una tarjeta que está fabricada aparentemente de plástico, ¿no?, pero que tiene una serie de impresiones de seguridad muy relevantes que vamos a intentar describirles respecto a ese documento. Quizá muchos de ustedes, o en sus orígenes, tienen relación, ¿no?, con la expedición del Documento Nacional de Identidad. Entiendo que eso debe ser un clásico, ¿no? Y perdonad mi osadía porque no conozco el cuerpo como para poder hablar en esos términos, pero que será algo habitual, ¿no? Y muchas comisarías, efectivamente, ¿no?, que tienen esa función. Pero sobre todo es algo que todos los ciudadanos y ciudadanas españoles tenemos en la cartera, tenemos en el bolso, tenemos en el bolsillo, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar poder identificar esos cambios y esos elementos de seguridad que incorpora tanto el diseño como la personificación de este documento, ¿no? Bien, pues empezamos. Bueno, como saben, el de la izquierda es el DNI 3.0, ¿no?, que es el que tendremos la inmensa mayoría de nosotros, y el de su derecha, sí, es el nuevo DNI 4.0, que está ya
en expedición, ¿no? Vamos a empezar por el anverso. El anverso es el que reúne muchos más elementos que fijan en ese diseño esos elementos de seguridad del DNI. No sé si son capaces, la dimensión de la pantalla es capaz de trasladarle una serie de numeritos rojos, ¿no? Que hay bajo, o sea, en cada uno de distintos elementos, porque voy a ir haciendo una descripción, empezando por el número 1, que está en el margen superior izquierdo del documento. Tiene las banderas de la Unión Europea y de España. Antes no tenía la de la Unión Europea. El siguiente paso en la misma línea, el 2, tiene el país emisor, en este caso el Reino de España, y también el título del documento. Aquí en España pues lo llamamos Documento Nacional de Identidad, que como saben ni en todos los sitios es lo mismo, y por supuesto tampoco se denomina de la misma manera. Arriba a la derecha, el dígito en el 3 es uno de los elementos más relevantes del DNI, que es el símbolo del documento electrónico. Está impreso con una tinta ópticamente variable que va del azul al púrpura, ¿no? Ese elemento. Si pasamos al centro de la imagen, llegamos al 5. No, llegamos al 4, me lo he dejado atrás. Bien, justo debajo del 3 tenemos el 4, que estaba buscando porque además también es un elemento muy relevante. Tenemos una ventana transparente que tiene el número de soporte, que va repetido y va en un tamaño variable. En el centro de la imagen, el número 5, tenemos el escudo nacional de España, que es el motivo principal de la parte del diseño, ¿no? de este nuevo documento. A su izquierda tenemos, a la derecha de la imagen de la foto, el número 6, que no sé si es legible, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es un parche holográfico que va protegiendo esa fotografía y va mostrando el escudo nacional con unos efectos tridimensionales y que van cambiando de color. En el 7º, que está... Vale. Tenemos la representación esquemática metalizada. Ah, sí que es verdad. Sí, porque además que yo tengo, como me ha pasado contigo, tengo aquí una copia de la ya que no está para estos ojos ya, ¿no? Bueno, pues una representación esquemática metalizada de la bandera de España. El 8, en la fotografía del ciudadano, va en una escala de grises, está grabada con láser de altísima resolución, en la frente de Carmen Española, ¿no? Creo recordar que le hemos puesto a esta compañera de la fábrica. Sí, existe. Tenemos en el 9 los grabados superficiales táctiles para protección de la imagen facial. En el 10, aquí a la derecha, que no sé si detectan que está la imagen de la fotografía, es una imagen láser que es cambiante y va alternando la fotografía secundaria y la fecha de validez en función del ángulo con el que uno incline hacia una dirección u otra el propio documento nacional de identidad. Bueno, más allá del 11, 12 y 13, que son los números y la reiteración, el 14 es el abajo del todo, es también una novedad del título del documento en lengua cooficial y en lengua inglesa. Bien, entonces también tendrá esa singularidad a lo largo de los distintos centros de expedición. Si pasamos a la siguiente, aquí en la fase de la personalización, ya en la expedición, los datos ya del titular son grabados con un láser de alta seguridad en la tarjeta y también se procede en esa personalización a la grabación de los datos en el chip electrónico, ¿no? Que también lo tenemos allí a la izquierda, debajo de... Sí. La fotografía y esos datos están grabados además con tecnología láser en unas capas internas de la propia tarjeta, ¿no? Otros elementos
de seguridad de este anverso son estos que hemos intentado destacar aquí a través de la luz ultravioleta, ¿no? Hay superpuestas y no hay una serie de imágenes que son lógicamente invisibles a la luz normal, aparecen solo bajo esa luz ultravioleta, y para ello nosotros llevamos a cabo utilizamos unas tintas de ultimísima generación que son poco visibles o invisibles, como he dicho antes, al ojo humano, y se hacen visibles cuando se exponen, ¿no?, a esa radiación. Y da lugar, ¿qué es lo que reflejan? Pues reflejan unos colores brillantes y fluorescentes, ¿no?, que algunos son hasta un poco casi discotequeros, ¿no? Por la purpurina, ¿no? Parece que llevaban purpurina, ¿no? Con un poco de más detalle, algunos de los elementos que ya he citado, pero que son muy, muy relevantes. El que estaba en el margen superior derecho, ¿no?, que le decía antes, lo de la tinta ópticamente variable, esa tinta contiene unos pigmentos que son microscópicos, ¿no?, y son unos filtros que ocasionan grandes cambios de color en función del ángulo de observación, ¿no? El segundo, el de la ventana transparente, es en la fabricación donde se incorpora ese elemento, ¿no? Y con láser puede grabarse en él cualquier tipo de texto, de numeración, de imagen, ¿no? Y se vería en ambas caras de la tarjeta, ¿no?, tanto en el anverso como en el reverso, ¿no? Y luego, bueno, por último, hay una serie de fondos offset que tienen mucha complejidad por líneas continuas que se entrelazan y forman motivos geométricos. Y todo lo que... Bueno, no sé, es que tampoco les quiero aburrir, ¿no?, demasiado, ¿no? Yo que empiezo a hablar de estas cosas y ya me vengo arriba, ¿no? Eso sería en el lado derecho. En el lado izquierdo, la frente de Carmen, tenemos lo que llamamos los embosados de alto relieve, ¿no? ¿Qué es eso? Pues eso es una medida de seguridad que es perceptible al tacto, o sea que no solamente... Hay mucho, como verán, muchos elementos para identificar esa seguridad. También el tacto, ¿no? Ese elemento del tacto incorpora un laminado plástico que tiene unos dibujos de líneas muy finas o un microtexto y le da un estampado en relieve, ¿no? Y por eso lo hace perceptible al tacto, como otro elemento más para identificar el carácter no fraudulento del documento, ¿no? El segundo que quería destacar es el parche holográfico. Este parche está creado por un ordenador que es capaz de crear imágenes múltiples de altísima resolución y contiene unos elementos ópticos que son difractantes y el diseño va variando en función de animaciones gráficas. El parche va integrado en el laminado plástico que llevan, como saben, todas estas tarjetas. Y por último, donde estaba la imagen, ¿no?, de la fotografía, es el clip en bajo relieve. Esa imagen, como digo, está grabada en láser y presenta efectos de inclinación en la cual se observan distintas imágenes según el ángulo de visión. El reverso del documento presenta también menos cambios en su diseño, pero sí la representación física de nuestro país, como le he dicho antes. Yo creo que ahí se observa muy bien lo que es el DNI que tenemos la mayoría todavía y el DNI 4.0, ¿no?, donde la imagen de España es lo que más se destaca, ¿no?, en ese elemento, ¿no? Como digo, el reverso tiene menos elementos, pero sí tienes también muchos elementos. También están numerados, tiene arriba, que le decía que tenía la doble faz, ¿no?, ese elemento de seguridad. Por el reverso, en S1 es la vírgula con texto ESP, en nuestro caso, ¿no?, el texto de España, en negativo, con tinta impresa ópticamente variable, protegiendo la ventana transparente, y el número de documento va también en tamaño variable, ¿no? El 2, como le he dicho antes, el mapa de España. El 3, el nombre del documento. El 4, el organismo emisor. El 5 serían las líneas legibles por máquina mediante reconocimiento óptico de caracteres que se graban por láser en la tarjeta. Y el 6, por último, sería la placa de contacto para la lectura del chip.
También en el reverso, como hemos visto antes, hay elementos no apreciables a la vista humana, ¿no? Sino a través de la luz ultravioleta. En este caso, en ese reverso, pues tenemos esa identificación, ese DNI. El de abajo era el de España. Esos dos son los que le decía que tenían un aspecto a veces un poquito setentero, ¿no? Diríamos, ¿no? Como elementos más relevantes, ¿no? Bien, no voy a centrarme en esto quizás porque lo he comentado en el anterior, pero sí decirles que con esta exposición yo creo que, o por lo menos espero, haber conseguido lo que perseguía, ¿no? Y es que trasladárteles que todos estos elementos, todo esto fruto de la investigación, fruto del trabajo, fruto de una inversión en muchas horas, ¿no? Es lo que hace que el DNI español sea, como mínimo, el mejor de Europa. Y creo que ahí me quedo un poco corta, ¿verdad, Pepe? Yo creo que sí, que me quedo corta, ¿no? Y como les decía, es un pequeño documento, aparentemente nadie pensaría que tiene tal cantidad de elementos que lo identifican como un documento seguro, pero desde luego es uno de los elementos, es uno de los documentos más seguros del mundo, ¿no? Y sigo con la modestia, ¿no?, de no calificarlo en sentido absoluto, ¿no? Y es el resultado, como yo les decía, del trabajo conjunto de nuestros equipos, que ya se está trabajando además en la evolución, ¿no? No nos quedamos en el DNI 4.0, ¿no? Seguimos avanzando en esa evolución, pero ya a mí no me corresponde intervenir sobre ese punto, ¿no?, sino solamente trasladarle el grado de dinamismo, ¿no?, y de mejora continua que supone esta relación que yo decía antes, que es una relación de éxito, ¿no?, la de la Policía Nacional con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y ya poco más que decirles que estamos en el presente, y en el presente estamos en ese reto y esa oportunidad que supone hacer ahora este proceso de transformación. Y el momento, los vientos son favorables. Es un momento muy complicado, pero yo creo que hay una coincidencia de actores, hay una coincidencia de actuaciones que hacen que tenemos que aprovechar esta oportunidad, porque hay muchas cuestiones que es ahora o nunca, ¿no? Es ahora o nunca, ¿no? Y en este caso yo creo que hay una fortaleza muy importante, y es que no nos hemos puesto a trabajar en estas cuestiones ahora. Llevamos ya mucho tiempo, muchas de las cuestiones que hemos visto aquí, llevábamos más de 1 año y medio, 2 años, si no más, trabajándolas, ¿no? Entonces, la inspiración nos ha pillado trabajando, ¿no?, como decía Picasso, ¿no? Cuando las musas llegan, tiene que pillarte trabajando. Pero hay un alineamiento también de Europa, con España, con todos los elementos que hacen que el futuro ahora ya depende muy mucho de nosotros, ¿no? Depende muy mucho de nosotras el poder abordar estas cuestiones de evolución, ¿no? Hay además, no solamente el dinero, no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Si no hay detrás esa capacidad, esas ganas y esa ilusión por seguir prestando el mejor de los servicios públicos, ¿no? Pero también es que hay dinero en este momento y hay muchos que no saben ni cómo gastarlo, ¿no? También hablaremos un poco de esto, ¿no? Pero creo que nosotros que tenemos el camino, que tenemos las ideas, que sabemos lo que hay que hacer y que sabemos cómo hacerlo, ¿no?, pues por eso les decía que el momento es muy favorable en cuanto a los vientos, ¿no? Y yo termino mi intervención pues con una frase de Borges, que dice, y decir Borges tampoco, que también sería buena, seguro, de Borges, que dice que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer.
Esta frase es la que ha formado parte de toda la cacharrería de estas Navidades en cuanto a la felicitación, en cuanto a las relaciones internas con los trabajadores, trabajadoras de la fábrica, ¿no? En la que hemos intentado trasladar que no podemos quedarnos lamentándonos ni pensando qué puede suceder, y porque si no, pues en octubre no empezaríamos con el nuevo sistema, ¿no? Si hubiéramos estado esperando que vinieran a nuestra puerta a buscarnos, ¿no? Porque el futuro es lo que sin duda vamos a hacer, ¿no? Y yo termino mi intervención pues agradeciendo la confianza, no solamente de habernos abierto esta ventana, ¿no?, de poder compartir con vosotros lo que somos y lo que hacemos, ¿no?, sino sobre todo por todos estos años, ¿no?, todos estos años de confianza, y agradecer también pues la paciencia que han tenido escuchándome. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Lidia, por explicarnos todos los avances, la relación que hay entre la Policía Nacional y la Fábrica Nacional, y muchas gracias también, como ayer lo dije, pero que vosotros no estabais, en la inauguración del curso. Muchas gracias por vuestro patrocinio, que gracias a ello también se realiza este curso. Y os lo quiero recordar porque ayer, como no lo oísteis, pero vamos, os agradecimos mucho la aportación y todo, colaborar con nosotros para la realización de este curso. Así que muchas gracias. Perfecto.